Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Caos. En esta ocasión hablaremos de un tema álgido que se ha debatido durante, podríamos decir, meses o años, porque se ha empezado a hablar sobre esta posible forma de terraformar Marte, que es con armas termonucleares, pero también tiene que ver con lo que conlleva, ¿no? Que es subir misiles o bombas al espacio. Y bueno, habíamos hecho una introducción un poco mejor, pero tuvimos problemas técnicos y tuvimos que volver a empezar. Entonces ahora vuelvo a presentar al invitado y colaborador que nos a ayudar a partir de ahora con el podcast, que es Jesús Arcia. Y bueno, los voy a pasar para que les empiece a decir qué opina él sobre el tema, si sabía y todo esto. Ok, primero que nada, saludos. Mi nombre es Jesús Arcia. Ok, ¿qué podemos añadir de este tema? Este es un tema bastante, peculiar que se vio hasta hace poco. Se trata por supuesto, el supermillonario Elon Musk, que obviamente siempre buscando fomentar temas polémicos. Ok, él mismo se supone que busca ayudar a la humanidad, terraformando Marte para, se supone que realizar un proceso, o terraformar sería un proceso, ¿en qué aspecto? Bueno, aquí entramos en el primer punto del tema que nos atañe ahora. Ok. La terraformación ¿Qué es la terraformación? es un mecanismo por el cual tú modificas el entorno, ¿no? Ok. Y lo haces más óptimo para tus propósitos. Vamos a poner un ejemplo. Hay un misterio que no sé si sabías, si lo conocías, en el Amazonas, A ver. que tiene que ver también con todo lo que se ha venido hablando del Amazonas, de que en el Amazonas no había civilizaciones avanzadas. Bueno, hay un misterio al sur del Amazonas, más hacia Brasil, que tiene que ver con el misterio de la Terra Preta. Se le dice así. Terra Preta quiere decir tierra negra. Okay. Que muchas hectáreas de bosque amazónico fueron terraformadas, o sea, modificadas. Entendido. Por alguien. No se sabe quién fue. Tiene cientos y cientos, hasta miles de años. Eso es... Y te explico en qué consiste. O sea, esa vendría siendo una de las pequeñas intervenciones humanas que hemos realizado. Exacto. Es como parte de un histórico de este tema. Sí, sí. Es como, por poner un ejemplo, la base de lo que significa la terraformación. All right. Otro ejemplo podría ser los pequeños oasis que hacían los árabes o las personas semitas en Medio Oriente para tener un ecosistema un poco más apto para la siembra y todo eso en el desierto. Entiendo. Entonces, esto en Brasil lo que hacían era alguna civilización desconocida, que todavía no sabemos, hacía una tierra especial, como un abono, y la regaban todas unas áreas que ellos quemaban. Entonces, obviamente pasó el tiempo y eso se lo comió el bosque, pero quedó ese misterio ahí que no se sabe. Entonces, la terraformación vendría siendo modificar, en este caso, lo que estamos hablando de Marte, sería modificar Marte, su entorno, su ecosistema, para que sea óptimo para nosotros, para los humanos y para poder tener vegetación y todo esto. Que ya aquí interviene algo muy importante, que no sé si tienes conocimiento sobre esto, que en los polos de Marte hay agua congelada. Ok. Que era algo que no se sabía hasta no hace mucho y se sabe que hay ríos subterráneos también. Entonces, Elon Musk, y de hecho, creo que fue la Organización Espacial de China, right. No sé cómo es el nombre en este momento, pero se encargó de informarnos que en cierta época del año, en Marte, hay una subida de oxígeno. O sea, no es un oxígeno que es óptimo para los humanos, okay, pero sí hay una subida.
Un proceso peculiar. Claro, entonces quizás esto tiene que ver con el agua congelada que hay allí. Entonces el señor Musk lo que propuso fue derretir los polos. Precisamente te iba a preguntar en qué proponía. Claro, él lo que proponía era subir misiles termonucleares, básicamente bombas. Ok. Ojivas nucleares. Sí, ojivas nucleares, eh, obviamente muchísimo más poderosas que las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, Ok. y llevarlas a Marte, porque recuerda que él tiene el proyecto no me acuerdo cuándo lo anunció, pero iban a pasar 4 años hasta que se hiciera la primera exploración humana a Marte. O sea, ya se tenía ese plan anteriormente. Sí, sí, era algo que ya él dijo está en proceso. O sea, Eh, antes se realizaron unas investigaciones y luego él dijo, oye, ya van, si culminan estas investigaciones, puedo realizar este proyecto. Sí. Alright. La intención primaria era viajar a Marte, netamente. Crear, como decir, una ruta hacia Marte. Chévere. Solo que con la tecnología que teníamos en ese momento, creo que íbamos a tardar. No recuerdo, estoy mintiendo, corríjame por ahí, pero creo que era algo así como 12 años, una cosa así. 12 años. Wow. Con la tecnología actual íbamos a tardar, que sí, 8 meses, ponte. Ok. Entonces era un gran avance. Elon Musk propuso esto y empezó a generarlo, que empezó a sacarlo de los cohetes que se podían recuperar, los nuevos tipos de trajes espaciales que él estaba proponiendo y todo esto. Pero ese es un avance increíble. 8 meses me parece que es un tiempo bastante Sí, reducido. redujo, no sé cuál es el porcentaje que redujo, pero tú eres más de números que yo. Por supuesto. Entonces, él dijo, en 4 años vamos a poder viajar a Marte. Ya. En ese proceso, él propone la terraformación, que era llevar misiles, subir primero los misiles a la Estación Espacial Internacional. Ok. Entonces, ¿qué pasa En aquí? la estratosfera, por así decirlo. Ajá, que ahí es donde te pregunto tu opinión. Alright. Nosotros no somos muy fans de Rusia, por muchos motivos. El principal, vivimos en Venezuela. Sigamos a otro tema porque no nos vamos a enfrascar en eso. Pero ahí es donde le hago la pregunta a él. ¿Qué pensaría él? ¿Qué pensarías tú Ok. si fueras un país X súper desarrollado? Una potencia. O bueno, una potencia, no vamos a decir súper desarrollado. Y oyes que otro país o un ciudadano de otro país que tiene muchos recursos, que ya está haciendo viajes espaciales, dice, quiero subir armas termonucleares al espacio. Oye. Bueno, es un contexto bastante difícil. O sea, en la actualidad principalmente existen muchos conflictos, aparte de yéndonos hacia el pasado, a la Guerra Fría. En la actualidad tenemos un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues. Uh-huh. Así que, si no me equivoco, la OTAN. Sí, la OTAN. La OTAN. Algunos países de Europa también que están ahí medio apoyando. Exacto, cosa que de verdad no favorece mucho el contexto. Y obviamente es algo que prácticamente para cualquier país no se fiaría, no se vería fiado con la información que está proporcionando Elon. A lo mejor solamente para ellos es como una amenaza, por así decirlo, ¿cómo se diría? Como tranquila o algo así que se está escondiendo. Como, si no me equivoco, la crisis de los misiles. Sí, de Cuba. Cuando supuestamente se llevaron esos misiles solamente para hacer unos... No, bueno, no fue supuestamente. Ok. O sea, se llevaron a cabo. Se llevaron. Ajá. O sea, en ese momento el bloque soviético lo que tenía era, tenía convenios con Cuba. Y en ese momento Cuba le pedía, la Unión Soviética le pedía a Cuba que para seguir dándoles recursos tenía que apoyarlos en posiciones estratégicas. Entonces, como Cuba está muy cerca de la Florida, muy cerca de Estados Unidos, ellos propusieron tener una batería de artillería o de misiles que apuntaran hacia Estados Unidos en caso de algo. O sea, Bueno, no se sabía qué era. De cierta forma es un poco con el contexto actual, pues. Sí. Prácticamente ellos teniendo esas ojivas nucleares allí, que puede tener a lo mejor un alcance mucho más... Sí, muchísimo más eficaz. Exacto, mucho más eficaz. De hecho, ya esto venía de un precedente
con el presidente Reagan creo que fue finales de los 80, principios de los 90. Creo que fue el periodo que estuvo Ronald Reagan en Estados Unidos, que él fue el que generó un proyecto no, poco conocido, Ok. que se llamó Star Wars, Guerra de las Galaxias. Wow. O sea, se le puso un nombre sumamente ridículo para que fuera como que pasara desapercibido y la gente que lo oyera, esto es una estupidez. Ok. Pero resulta que era un proyecto real y ya es desclasificado, ya la CIA del Pentágono lo desclasificó y se sabe que era algo real. Ok. Parte de este proyecto era subir armas nucleares, lo mismo, disculpa, los satélites. Ok. Y por medio de los satélites posicionarlos en una parte específica O sea, cuando lanzamos los satélites también las ojivas de una vez sí, bueno, no sé específicamente cómo iban a hacer, si los iban a subir con los satélites o subían primero los satélites y después subían las ojivas. En conclusión, iban a estar una con sí. la otra. O sea, lo que iban a hacer era que el satélite iba a moverse, lo iban a poder manejar y el satélite se iba a posicionar encima de cualquier país y soltaba nada más la bomba. Una cosa así. Era algo, y es algo sumamente factible, no es algo descabellado. Suena muy lógico. No es algo de ciencia ficción, es algo que es posible y todo. Cuidado si... Me recuerda mucho a los Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Exacto, Marvel, ¿no? Era algo así. Y ahí es donde se dice, o sea, no es ciencia ficción. O sea, llega un punto en donde la ficción pasa a ser ciencia. Y en este caso, lo que teme Rusia es que en cualquier momento estos misiles se posicionen encima de su país. Claro. Y los vuelvan nada. Ok. O bueno, como diríamos por aquí, los vuelvan excremento o mierda. Pero yéndonos hacia los beneficios de este proceso, o sea, considero desde mi perspectiva que es algo, en realidad es un ganar. Tú dices que vale la pena. Vale la pena en realidad esto. O sea, es un ganar-ganar, es un ganar-perder. O sea, si realizamos ese proceso y en realidad no se lleva bien y oye, ¿qué efectos puede tener sobre Marte y qué efectos puede tener incluso sobre nosotros? La Tierra. O vamos a decir que por lo menos pudieron salir esos misiles de aquí. Los pudimos sacar, pero ¿qué pasa cuando se llevó a cabo el proceso y no se llevó a cabo de manera correcta? No tenemos un histórico que verificar que se haya realizado antes, Claro. por así decirlo, en otro planeta. Así que, ¿cuáles serían por lo menos esos beneficios? O mejor dicho, ¿cuál sería ese ganar-ganar o ese ganar-perder que pudiéramos tener, pues? Yo pienso que, bueno, te digo de una que vi un video en donde explicaban que no era tan factible hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con este proceso era que supuestamente sí generaba una especie de efecto invernadero y sí iba a generar como una especie de aceleración para que se dieran las condiciones óptimas, ¿no? Para la vida y para la vegetación. Okay. Pero que iba a durar muy poco. Entonces iba a tener que mantenerse. O sea, era como que... No conozco muy bien los términos específicos, pero lo que se decía era que constantemente se iba a tener que soltar una gran cantidad de agua y todo este tipo de cosas, porque se iba a secar, algo así. Ok. Pero yo veo más factible que, bueno, mientras Jesús hablaba, lo busqué en internet sobre los motores Warp o los motores de curvatura del espacio que ya se están desarrollando. Hay un científico mexicano, no sé si sabes, que ya teóricamente, no es algo que se haya llevado a la práctica, okay, pero desarrolló la fórmula y todo para hacer motores de curvatura de espacio. O sea, lo que diría que pudiésemos viajar a unas velocidades superiores, okay, a la de la luz, que hasta ahora es lo que se sabe que es lo más rápido. Teóricamente. Exacto, teóricamente, porque este es el problema que veo con los científicos. Dicen, la luz es lo más rápido que existe en el espacio. Y
eso es una afirmación anticientífica, porque tú no sabes qué es lo que hay más en el espacio, ¿no? Hay cosas que desconocemos. Según Entonces, la actualidad, eso es. claro, mediante ¿cómo se diría? Las leyes físicas que conocemos actualmente, es lo más rápido. Sí. Entonces, ellos proponen motores que curven el espacio. Bueno, Y claro, el problema para esto, para poder hacerlo, porque ya está la tecnología, es que cuesta demasiado dinero y cuesta demasiada investigación porque hay que conseguir algo que es lo de la materia oscura y todo eso, que es un tema muy denso. exacto. Por lo menos referente a lo del tema de Musk, me parecía de que esa es una inversión a un mediano o largo plazo. Me imagino que debe tener una capitalización específica, una gran cantidad de dinero y al mismo tiempo le tiene que generar un buen retorno, porque nadie invierte de forma tan, Claro, por es eso, como verlo de una forma altruista y es mentira que él lo va a hacer de una forma altruista. Pero ahí es donde te hago la pregunta. Hay un debate o si en entre... verdad quisiera ser un poco más altruista, esos fondos, no sé, se pudieran invertir en algo, no sé, un poco más seguro, si en verdad él fuera más altruista. Sí, él propuso lo de acabar con el hambre en África, creo que eso fue algo muy sonado, En la ONU, si no me equivoco, pero referente a la ONU, no sé si la ONU, las creo que Naciones sí. Unidas. Ajá, Y el tema es que dijo, si consiguen una forma eficaz de administrarlo, yo los doy. Algo así como que fue, no consiguieron la forma, entonces dijo, jódanse, no lo voy a hacer. Pero ahí es donde voy a hacerte la pregunta, ¿qué ves tú como algo más seguro? Está el tema del motor Warp, que curva el espacio, ok. para poder viajar grandes distancias muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos el tema de que hay exoplanetas. Exoplaneta, alright, Son planetas que están en nuestra misma galaxia, por supuesto, pero están fuera de la órbita. del sistema solar. Entiendo. Están a años luz de distancia. O sea, imagínate, hay uno que, estoy poniendo un ejemplo, pero no, porque no recuerdo muy bien, está que si Alpha Centauri, próxima no sé qué, próxima B, creo que si no me equivoco, estoy hablando de memoria, ¿no? Y son exoplanetas que tienen condiciones muy similares a la Tierra. Hay planetas que son Entiendo. casi que 80% agua, hay planetas que tienen grandes océanos, hay planetas que se sabe que tienen vegetación. Ok. Y allí podríamos vivir, o sea, es algo más seguro, ¿no? Se teoriza que se podría vivir. No, no es que se teoriza, se sabe que se podría vivir. El problema es la distancia. Porque por decir que un planeta queda a 4 años luz es algo que es casi que imposible llegar, o sea, en un corto plazo. Exacto. Entonces, con estos motores, suponiendo que viajemos a la velocidad de la luz, podríamos tardar 4 años. 4 años no es nada en comparación a lo que tendríamos que tardar miles y millones de años viajando a una navecita normal, ¿no? Ujú. Pero creo que desarrollar estos motores o desarrollar esta tecnología o buscar la forma de poder viajar Ujú. de forma superior a la velocidad de la luz, creo que es algo más seguro a que intentar terraformar Marte, que es un proceso que es incierto, no sabemos si va a funcionar, porque ese es el Exactamente. problema. Hay un detalle que me lo he guardado hasta ahora, que ahí quiero que tú me des tu opinión Ok. y me vas a decir qué opinas sobre que es más factible desarrollar la tecnología de los motores o terraformar Marte. El problema con terraformar Marte, aparte que es incierto, es Ujú. que va a quedar radiación. Entonces, se estipula que, que podrían pasar por lo menos unos 50, 60 o hasta 80 años para que la radiación baje. Entiendo. Entonces, no es tan a corto plazo. Me parece que es más hacia las próximas generaciones. Claro. Ok, bueno, siempre considero que nunca debemos irnos por las soluciones rápidas. Así que yéndonos bajo la premisa esta, siempre se nos han propuesto decisiones fáciles y no siempre la decisión más fácil es la correcta.
A lo mejor algo que se podría proponer es que un conjunto de científicos busquen no solo investigar esta idea, sino generar otras ideas. En realidad, estamos en una actualidad muy cambiante con la inteligencia artificial, con los últimos avances, y incluso puede, aunque suena peligroso, quizás con los últimos avances se pueda realizar de una manera un poco más segura. También tomemos en cuenta que los otros avances sobre las computadoras Cuántica. cuánticas, vivimos en una actualidad muy, muy cambiante, que a veces disminuyen los peligros y a veces los maximiza. Así que diría que sería bueno estudiar, no solamente, no rechazarla de una vez por ser peligrosa, pero sería bueno también investigar primero otras alternativas antes de irnos por lo más sencillo, por así Claro. decirlo. Claro, por lo menos en este caso yo veo muchísimo más factible las colonias, no recuerdo cuál era el nombre que se les daba, colonias en Marte que fueran presurizadas. O sea, que no terraformar el planeta en sí, sino aprovechar el espacio y hacer cúpulas. Veo eso más factible que lanzar misiles que va a dejar radiación. Es incierto si se va a poder llevar a cabo de forma óptima. Y bueno, como te está diciendo, es bueno que él haya mencionado la inteligencia artificial porque utilizamos inteligencia artificial para buscar la información de lo de los motores Warp. Entonces, estamos hablando de que existe este científico mexicano que se llama Miguel Alcubierre que creó la propuesta para lo de los motores de curvatura de espacio. Según esto, un tipo de motor espacial que podría permitir a las naves viajar más rápido que la velocidad de la luz. Alcubierre publicó su propuesta en el 94, o sea que ya tiene un tiempo de desarrollo. Exacto. Entonces, ha sido objeto de un intenso debate. Yo lo que había escuchado era que ya se había desarrollado de una forma más óptima, pero que se debía invertir una gran cantidad de dinero. O sea, y, y es algo que no cualquier empresa o cualquier millonario va a hacer. Entonces, O incluso cualquier gobierno. claro. Porque me parece que esos proyectos se tienen que desarrollar en conjunto. Me parece que son muy costosos para realizarlos. Claro. Y bueno, aquí hay un tema que por lo menos a este colaborador no le gusta mucho, pero es el tema de los fenómenos de los objetos voladores no identificados. Okay. Aquí hay algo que vale la pena estudiar, que es el hecho de que en el supuesto, porque estamos hablando de suposiciones, que existan entes no humanos, porque bueno, ya se sabe que existen. Exacto. Lo que no sabemos es si existen inteligentes. Exacto. Y como Se entiende que hay un conjunto de organismos vivientes, pero obviamente no se sabe todavía a ciencia cierta Claro. si son inteligentes. Claro, y aquí hay un tema que me gustó del científico Neil deGrasse Tyson que dijo que quería que nos sintiéramos un poquito más deprimidos con el hecho de conseguir vida inteligente, porque Wow. él dice, imagínate que haya existido vida inteligente, pero que nosotros no tenemos la capacidad en ese momento, cuando ellos tienen la capacidad de mandar señales, Okay. de nosotros entenderlas. Wow. Porque él dice, ¿y si ellos ya nos mandaron señales hace 2000 años? Vamos a poner un ejemplo, pero nosotros no teníamos la tecnología para recibir ese mensaje. Exacto. Entonces, al nosotros no darle respuesta, ellos dirían, no existe más gente, pues. Exacto. O sea, esa es una propuesta que él dice que, para los que no saben, Neil deGrasse Tyson es el que dirige el remake de la serie Cosmos, que es el negrito del meme y todo esto. Excelente. Y bueno, sí. Y él dice que propone otra cosa, que dice, el chimpancé y el ser humano tienen un 2% de diferencia en el ADN, pero ese 2% es tan importante para diferenciarnos en la inteligencia que tenemos los chimpancés a los humanos, ¿no? Uh-huh. Dice, el chimpancé, el adulto, puede hacer cosas básicas que un bebé humano podría hacer.
Entonces él dice, ¿y si la diferencia entre los extraterrestres inteligentes, suponiendo, es también mínima, de 2%, vamos a suponerlo, pero eso da una gran diferencia? Y dice, si los humanos más inteligentes, como Stephen Hawking o Newton, harían lo que un bebé alien haría, entonces nos verían como unos simples animales. Como que, ay, mira, puede hacer ecuaciones avanzadas, ¿eh? Es lo mismo que hace nuestro pequeño Timmy, dice Neil. Entonces es interesante porque él propone también que quizás existen, pero no somos la gran cosa y no somos interesantes. Y quizás nos han visitado a ver, y es como que, ah, mira, aquí hay una gente que hizo lo que nuestro bebé hace. O incluso el peligro de que tal vez sean conquistadores. Siempre también puede Claro, haber una premisa de eso. bueno, Stephen Hawking, él antes de morir dijo que le preocupaba que nosotros hiciéramos contacto con una civilización extraterrestre. Ok. Porque, porque él dice que que podría suceder lo que pasó entre el choque de mundos cuando los españoles llegaron a América. Precisamente. Él dice, si vienen, cruzan grandes distancias, como los españoles cruzaron unas grandes distancias de mar, y llegan aquí a buscar recursos. Entonces, consiguen estas civilizaciones que somos un poco más ignorantes que ellos y se aprovechan de nosotros. Exacto. Y lo que propone Neil deGrasse Tyson dice, ¿y si eso ya pasó? O sea, y nosotros no sabemos ni nos hemos enterado. Y es un científico, es un astrofísico, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Stephen Hawking decía que era mejor quedarnos callados. Eso es lo que dijo Stephen Hawking antes de morir. Los medios de comunicación fueron un poco más alarmistas en decir la gran advertencia que dio Stephen Hawking antes de morir. Pero ahí, esto es un poco, esto es pseudocientífico lo que voy a decir ahorita, no es para nada científico, no me hagan caso, pero hay un supuesto contactado llamado Sixto Paz Wells, peruano, que él habla también de esto que dijo Stephen Hawking, y dice, bueno, si nos quisieran conquistar ya los hubiesen hecho, si es que él, suponiendo que ya nos han visitado, ¿no? Claro. Él dice, si nos quisieran conquistar ya lo hubiesen hecho. Él dice, cada ladrón juzga por su condición. Claro. Él dice que Stephen Hawking está asumiendo que los aliens piensan como nosotros. O sea, que son como nosotros, que nosotros somos avariciosos y todo esto. Y él dice, una civilización que sea tan avanzada, duda él mucho de que vayan con ese tipo de egoísmo. Él tiene una serie de experiencias supuestas que son peculiares. Claro, pero también imaginemos un caso peculiar en que en la actualidad tenemos de todo tipo de seres humanos. Tenemos Claro. asiáticos, tenemos europeos, de todo, cada uno caracterizado a su manera y cada uno tiene una forma de pensar. ¿Quién nos dice que tal vez no exista una variedad Una facción. Exacto, una facción, una variedad cultural entre ellos mismos? A lo mejor unos pueden ser más radicales en caso de que existan, o más pacíficos, también Claro. sería. Eso lo habla él también, cuando lo entrevistan, él dice, mira, cuando le preguntan, ¿no? Porque supuestamente este hombre tuvo contacto con entidades alienígenas. Esto es algo que obviamente no estamos asumiendo de que es verdad, sino que estamos diciendo lo que él habla, ¿no? Y él dice que cuando le preguntan en las entrevistas, le dice, y hay malos y hay buenos. Y le dice, bueno, como en la Tierra, o sea, hay gente mala y hay gente buena. Hay gente negra y hay gente blanca y hay gente asiática. Y él dice, sí, hay zoomorfos, entidades zoomorfas. Zoomorfos es que zo es animal y morfo es de qué forma, ¿no? Con forma de animales, reptiloides, insectoides, de todas las formas posibles. Y él dice que sí, hay seres que se quieren aprovechar de la Tierra, según lo que él dice. Pero que hay otros que como que hay como una especie de alianza, algo así. Y como que llevan a un acuerdo, como que cosas ahí. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a debatir en otro podcast, porque yo creo que eso es interesante. Y más cuando Jesús, que él no es abierto ante el fenómeno ovni. Abierto a mi manera. Yo quiero que antes de cerrar,
nos hables de tu pensamiento sobre la responsabilidad de cuidar el planeta, Ujú. que es importante, y sobre el papel que tú crees que nosotros tenemos en nuestro planeta, porque estamos asumiendo de que pueden haber otros planetas habitados, Por supuesto. que eso también hay que decirlo. Neil deGrasse Tyson dice, puede ser que haya inteligencia o vida inteligente, pero Ujú. ¿y si ellos están en la edad de piedra? Exactamente. O si ellos están en la edad media, o si ellos están llegando al punto en donde han superado una capacidad tecnológica que ya ellos mismos se están autodestruyendo. Exacto. Entonces, yo creo que eso, que es especulativo, porque no es algo científico, estamos especulando, pero parte del proceso científico es especular. Creo que nos da a nosotros un gran valor de aprendizaje. Y ahí es donde te dejo a ti para que te explayes ahí. Buenísimo, buenísimo. Por lo menos yo tengo en realidad dos perspectivas, una muy diferente de la otra. Por una parte, una que nos teoriza o nos ve como una figura un poco más pacífica ante el universo, una más conservacionista, y la otra más hacia el ala de la conquista, hacia el área del empoderamiento, ¿no? ¿Cómo se diría? El robo, el hurto o la... Sí, el empoderamiento se podría utilizar. Sí, la apropiación La apropiación, por de supuesto. lo... La apropiación por lo menos de lo que se nos venga la gana. Bajo mi perspectiva, tal vez se puede llevar a cabo los dos, pues. Los seres humanos tenemos, vamos a decir que un poco de ambas. Pero por lo menos bajo mi percepción del mundo, mañana se realice algo, todos estos avances, considero que se pueden llevar a cabo dos facciones. Una, que el ser humano se vea como un ser un poco más pacífico, que busque conservar la Tierra, pero así esté buscando otros planetas, también vaya conservando. O a lo mejor un poco más radical, que busque atacar, destrozar, apropiarse de aquellos planetas que no son ¿cómo se de diría? su propiedad, De su ¿verdad? propiedad, exactamente. Esas son mis dos formas de pensar. Una parte o muy pacífica o una parte un poco más radical. ¿Y qué opinas tú sobre el fenómeno ovni? O sea, ¿crees que es real? ¿Crees que puede...? Hay dos preguntas. ¿Qué opinas sobre el fenómeno ovni? ¿Crees que es Ujú. real? ¿Crees que ha sido mal interpretado? Ok. Y la otra pregunta, ¿crees que, que exista la vida inteligente? ¿O crees que sí existe vida? Por lo menos poniendo en contexto, ¿no? Ok. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 400.000 planetas, creo que si no mal recuerdo el dato. Tiene muchos soles, muchas estrellas. Ok. Y eso es suponiendo que estamos hablando de nuestra galaxia, Alright. la Vía Láctea, ¿no? Y no solamente existe la Vía Láctea, existen miles y millones de galaxias, Ok. a miles y millones de años luz. Claro, hay que decirlo que es muy poco probable los planetas que están cerca de su propia estrella, Ok. o de su propio sol, óptimo para la vida, Ok. pero no es imposible. Y hablando de esto, estamos pensando de que son formas de vida que se basan en los mismos componentes que nosotros. Ok. Entonces, ¿crees que existe otras entidades inteligentes? ¿Crees que nos han visitado? Entonces lo voy a dividir en tres preguntas. Ok. ¿Crees que existen entidades inteligentes? Ok. ¿Tu opinión sobre el fenómeno ovni? Ok. Si es charlatanería o sea mal interpretado o lo que sea. Ok. Y la tercera es, ¿crees que nos han visitado Ok. en algún punto de la historia? Ok. Yéndonos en orden, sí considero que existe vida inteligente, la primera pregunta, Sí. ¿cierto? Sí, considero que debe existir vida inteligente. No considero que somos entes únicos en todo el universo. Somos demasiado
demasiado grande. Es demasiado grande el universo como para, no sé, para darnos esos comentarios de lo Sí, máximo de egocéntricos. egocéntrico que sí, somos Los únicos. no creo realmente que seamos los únicos. O incluso, vamos a colocar un poco más compleja la idea. ¿Quién sabe si no somos los únicos seres humanos? ¿Quién sabe si en el universo existan otros seres humanos? Quizás sí, quizás no. Me parece que es un tema bastante complejo. Sí, sí creo firmemente en que pueda existir vida inteligente en todo el universo. Segunda pregunta. Era, ¿qué piensas sobre el fenómeno ovni? Respecto al fenómeno ovni, wow, me parece algo, un tema bastante interesante. Eh, Considero que es posible que sea bastante real el fenómeno ovni. Pero considero que también se pudo utilizar de manera muy política, muy noticia amarillista, control de las masas. Me parece que es un tema bastante polémico hacia las masas. Eh, Considero que parte del material pudo haber sido exagerado, alterado. Sí. Y, O mentira. Exacto. Yo como científico, como economista, siempre me gustan mucho las pruebas y me voy mucho hacia las mismas. Y hasta algo que yo sepa Los que no ha hechos y la sido evidencia. exactamente. De que puedo considerar algo real, sí, pero siempre me gusta buscar hacia una evidencia. A lo que quiero llegar es que... ¿A qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es que... No, de verdad se me fue. No, o sea, que si crees que puede ser real lo que estás considerando, pero Sí. que hace falta más evidencia, eso es lo que estás intentando. Que considero que Es que parte de esa evidencia puede ser verdad y considero que gran parte de la otra de la evidencia también ha sido o creada o exagerada o para fines, alterada. para algunos fines e Claro, intereses. claro. ¿Y la tercera? La tercera era, ¿crees tú que, y vamos aquí e irnos un poco hacia lo mitológico, que yo sé que no es tu campo, pero viendo todo el material que nosotros tenemos, sabes que el humano siempre, no me acuerdo quién fue, si fue Dumas, el escritor Dumas, el de los Tres Mosqueteros y el del Conde de Montecristo, no sé si fue el hijo o el padre que dijo que el ser humano, él inventa historias, pero siempre se basa en algo. Ok. Entonces, ¿crees que todos estos dioses, todas estas entidades, estos seres que hablan en las mitologías, crees que se basaron en algo? ¿O hay una facción que dice que se basó en fenómenos naturales, Ok. que es factible, y otros que sí se vio cosas, los antiguos vieron cosas que no las supieron interpretar, porque hay un científico, no me recuerdo cuál fue, creo que fue Isaac Asimov, que era científico y era escritor, Okay. que dijo que la tecnología tan avanzada llega a un punto en donde es indistinguible de la magia. Wow. Okay. Entonces, ¿crees tú que fuimos visitados? Hay una posibilidad de que hayamos sido visitados por seres inteligentes y se hayan aprovechado de nosotros para hacerse pasar por dioses o X. ¿O crees que simplemente son invenciones del humano? ¿O abres la posibilidad? ¿O cómo? Ok, bueno, primero que nada me gustaría llevar por lo menos un pequeño diagrama de flujo bajo mis posibilidades. Sí puede ser ambas. Un ejemplo, si nos vamos al caso negativo de que no hayamos sido visitados, siempre hay algo muy peculiar en nosotros y es la ignorancia. Lastimosamente a veces la ignorancia nos hace ver cosas en donde no las hay. Así que bajo ese contexto, eh, considero que se pudo haber malinterpretado alguno de los recursos por, no sé, por ignorancia de algún fenómeno. Mientras tanto, en el aspecto del positivo, sí, considero que puede ser posible, pero si realmente fueran más inteligentes, no sé si hubieran elaborado otros métodos, a lo mejor un poco menos peculiares de comunicación. Bueno, me gustó me gustó. Ajá. Pero bueno, hay otra pregunta que te quería hacer para matar. Vamos.
eh, supongamos que hubiesen venido, ¿cierto? Ok. Vamos a suponer hasta una especie de astronautas y ven esta serie de humanos que son ignorantes y no conocen qué es la materia, no conocen qué es la electricidad y todo esto, Wow. suponiendo, ¿no? Ok. Porque estamos hablando de la ignorancia, porque hay dos partes de la ignorancia. Nos hace ver cosas donde no las hay, que es como por decir cuando nos pasa la pareidolia, que es cuando vemos figuras en donde no las hay, Exacto. que es algo de nuestro cerebro. Y está la otra parte en donde vamos a suponer que tú llegas con un teléfono y le tomas una foto a un indio, pero un indígena pero de esos aislados que no conocen nada. Ok. Y dicen, ¡ah! Magia. Porque no conocen la tecnología. Exactamente. Entonces supongamos que vengan seres volando del cielo, porque eso es algo que tienen todos en común. Vienen del cielo. Oh, Todos los dioses vienen ok. del cielo. Se bajan y encuentran a esta gente y les piden que hagan cosas, que si no los obedecen se mueren o cosas así. Ujú. Y me parece curioso una parte del Génesis de la Biblia, que es el Bereshit en el hebreo, Ok. que dice que y vieron los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron entre ellas cuantas quisieran y se aparearon con ellas. Wow. O Ok. sea, que se puede malinterpretar Elocuente y bonito. y tú dices, coño, o sea, ahí ya saliéndonos un poco del tema, tú dices, coño, son ángeles, en teoría, que eso no se llaman ángeles porque no eran nombrados así. Ok. Y tú dices, si son entes espirituales, ¿cómo se aparean con las humanas? Ujú. ¿O cómo beben? ¿O cómo tienen deseos sexuales? Porque por lo menos en otra parte de la Biblia dice cuando Soma y Gomorra, creo que era Lot, que le llegan unos ángeles Unos ángeles. y eran muy bellos y la gente del pueblo vio que eran muy bellos y Ujú. se los querían violar. Wow. O sea, qué bonito la Biblia siempre. Lindo. Entonces Lot dijo, no se van a violar a los seres vivientes que son hijos de Dios, Ujú. sino van a violar a mis hijas. Y les entregó sus hijas, qué bonito todo. Sí, sí. Y Ganar por y todos los lados. seres no fueron violados, pero comieron y tomaron en la casa de Lot. O sea, estamos hablando de seres físicos. Alright. Suponiendo que estamos hablando en un supuesto de que la Biblia sea verdad, porque todo esto sabemos que es imaginación y magia y cosas, ¿no? Wow. Ya nos vamos a poner polémicos. Entonces, suponiendo que sean seres vivientes, hay una posibilidad de que se hayan hecho pasar por entes superiores o dioses o Sería bueno ángeles. ver un poco a veces de la historia. Quién sabe si alguna, bajo el supuesto de que sea verdad, qué alteración podamos tener en el histórico, en nuestro histórico, Claro. en nuestra historia. Ahí yo te doy un ejemplo de un caso muy reciente, casi muy reciente, que fue algo que se llama ahora los cultos cargos. Oh, Los cultos cargos son cultos malinterpretados, o sea, religiones que se han creado de malinterpretaciones. Creo que fue en Indonesia, una parte de Oceanía, alright. durante la Segunda Guerra Mundial, cayó un avión de la aviación estadounidense y se estrelló en una isla que era medio inhóspita, no había llegado mucha tecnología, no se sabía nada, era aislada. O sea, como el Tamacuro. Exacto, como el Tamacuro, que no se sabe si existe. Ok. Y en ese aspecto llega este piloto Ok. que se estrella y los nativos lo ven que es distinto a ellos, es blanco, tiene una serie de trajes y todo este tipo de cosas y viene del cielo, viene en una broma de metal Ok. y él les dijo que lo ayudaran y que les iba a traer comida. Entiendo. Entonces, todavía, esto hay que elaborarlo un poquito más porque tiene más contexto, pero Ok. para que veas lo irónico, todavía ellos están esperando el regreso de John Frum. Así le dicen a su dios. John Frum, ¿de dónde viene? John Frum. O sea, él les dijo, yo soy, I am John Frum, USA, no sé. O sea, John de Estados Unidos. Ujú. Y ellos le pusieron John Frum. Ok. Y ellos lo adoran con aviones de madera. O sea, ellos adoran un piloto. Ellos Ok. no saben, ellos piensan que es un dios.
Ok, y están esperando el regreso de él. entendido. Un tipo que a lo mejor ya se murió. Entonces ahí hay una malinterpretación de algo, ¿no? Entiendo. Entonces ahí ya mata tú, ya no hablo más, porque... Ok. Considero que deberíamos hacer un pequeño resumen de todo el tema. El tema por lo menos Elon Musk, el tema de Ujú, los motores y... ujú. ¿Cuál Y más? de la terraformación. Y de la terraformación. En conclusión, es un tema bastante, bastante complicado. Habría que investigarlo, obviamente, las personas pertinentes. Y por el momento eso. Respecto a lo de los motores, es una sugerencia, no sugerencia, otra Una alternativa que alternativa, también sí, sí. podría ser explorada. ¿Y algo más que quieras añadir? No, estaba haciéndote la pregunta de lo de la última pregunta, pero no importa. Yo creo que es mejor dejar ese tema para otro capítulo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahí lo dejamos. No sé si tú te quieres despedir con algunas palabras, no sé. Gracias por escucharnos. Bueno, ya lo dijo.